Gracias a Dios que estamos un día más aquí, amén. Cristo tiene poder y sabemos que la palabra no es humana, sino que es traída por el Espíritu Santo a nuestras vidas, amén. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Cree que la palabra es de Dios y no de los hombres? Entonces prepárese porque el Señor es el que nos va a hablar en esta mañana. Aún a mí, hermano, aún a mí que estoy aquí tembloroso, aquí arriba, delante de la presencia de Dios, Dios me va a hablar también a mí, a mi vida, a todos nosotros. Y pues bien, hermano, usted ha escuchado las peticiones, se ha dado cuenta que tenemos peticiones. Yo sé que se ha cansado un poco, hermano, pero ¿qué le parece si se pone de pie, hermano? La palabra de Dios es bendita. El Señor ya tiene poder y Él es bendito, pero necesitamos orar, hermanos, para que el Señor nos dé una bendición especial en esta mañana, hermanos, a través de su palabra. No se le olvide orar por un servidor, por estas peticiones que tienen mis hermanos. Aquí abajo un hermano me hacía llegar una petición, su hermano en la carne de mi hermano Fernando Cervantes, acaba de salir de ahí de una cirugía. Por todos aquellos que están enfermos, hermanos, acuérdese, llévelo ahí en sus oraciones. Señor Dios de la gloria, príncipe de paz, tú tienes poder, Señor, y autoridad sobre todo principado, Señor, sobre todo toda alma humana, Señor, todo lo que respira, Padre Santo, tú tienes el poder sobre él, Padre. Tus ojos, Señor, están puestos en este día sobre nosotros, Padre, y sobre los que no te conocen, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que tú que eres el dueño, Señor, de la salud, Padre, tú que haces milagros, Señor, y prodigios, Padre, en la vida de aquellos que están enfermos, pasando, Señor, por situaciones difíciles de enfermedad, Padre. Yo quiero poner estas peticiones en tus manos en este día, Padre, para que tú hagas conforme a tu voluntad y no a la de nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo en la tierra, tú obrarás allá en los cielos, Padre, con tu poder y con tu autoridad, Padre. Padre, yo te quiero pedir, Señor, por esta varona, Señor, de nombre Albina Pacheco, Señor, para que tú, Señor, tomes el control, Señor, para que tú proveas, Señor, en estas necesidades, Padre. Fortalece a mis hermanos, Señor, y ayúdales para que ellos salgan en victoria, Padre Santo, en esta situación, Señor. De igual forma te pedimos por este varón, Señor, para que él, Señor, prontamente tenga una recuperación, Padre, pues él acaba de ser intervenido, Señor, quirúrgicamente, Padre. Él tiene esta enfermedad que se llama diabetes, Padre, y no es muy fácil, Señor, su cicatrización, pero conocemos que la sangre de Cristo tiene poder. Ponemos este varón en tus manos, Señor, para que tú le des la pronta recuperación, Padre. Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, para que me uses como más convenga, Padre, reconociendo que la autoridad, que el poder, Señor, que la excelencia del poder es solamente tuya, Padre, que nosotros simplemente somos vasijas de barro, Padre, para que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros, Padre. Padre, háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Permítenos atesorar tu santa palabra en nuestros corazones, Señor. Padre, que toda obra y acechanza del enemigo aquí presente, Padre, que tú la pongas bajo los estrados de tus pies, Padre. Que tú quites, Señor, toda obra del maligno en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Y que esta palabra, Señor, llegue, Señor, al corazón que tenga que llegar, Padre. Señor, bendícenos con esa lluvia espiritual, Padre, en nuestros corazones. Bendice a los pequeños en sus salones también, Señor, para que ellos reciban también el alimento. Ayuda a mis hermanos maestros, Padre. Ayuda a mis hermanos allá en San Rafael, Señor, en estos momentos también, que está pronto a darse la palabra. Ayuda a mis hermanos en el llanito, Padre, para que juntamente como un cuerpo en ti, Padre, seamos rociados, Señor, en esta mañana de esa lluvia espiritual que es tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y que toda palabra, Señor, que no convenga, Señor, tú la hagas a un lado, Señor. Toda interpretación humana, Padre Santo, tú la quites. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Padre.
Espíritu Santo, háblanos a nuestros corazones, a nuestras mentes, Padre. Espíritu Santo, bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Tome su asiento, hermano. Damos la bienvenida a las personas que nos visiten por primera vez a un evento cristiano. Estamos en una iglesia cristiana. Y también felicitamos a todos aquellos jóvenes que se han graduado, amén. Sabemos que muchos jóvenes se graduaron en estas fechas y los felicitamos y les decimos que Dios los bendiga, que Dios los ayude a seguir adelante en sus estudios, que Dios fortalezca siempre sus vidas y que en todo momento allá en las escuelas su capitán sea el Señor, amén. Fíjese, hermano, que no sé si se ha dado cuenta usted de este gran detalle que Dios ha puesto en el ser humano. Fíjese que Dios es tan bueno que nos formó, amado hermano, de la tierra, imagínese. Dice que del polvo nos tomó el Señor y formó este cuerpo. Y respiramos gracias a la misericordia de Dios. Imagínese, hermano, el poder de Dios de tomar polvo y formar al hombre y con el poder de Dios darle aliento y vida al ser humano. Estas son maravillas que el Señor hace porque gracias a Él es que tenemos vida. Fíjese, hermano, que me daba cuenta que Dios es perfecto. Su poder es desde aquellos momentos cuando Dios creó al ser humano desde el Génesis. Su poder es desde ahí hasta este momento y seguirá, ¿sabe hasta cuándo, mi amado hermano? Hasta la eternidad. El poder del Señor no ha menguado. El poder del Señor sigue siendo el mismo desde la fundación de la tierra y está vigente hasta el día de hoy. Esos milagros, mi amado hermano, que usted puede presenciar en la Biblia aún se siguen cumpliendo. Aquellas personas que nosotros podemos ver en los evangelios, paralíticos que caminaban, ciegos que podían ver, esos milagros se siguen cumpliendo en la actualidad. Y mira, hermano, no sé si se ha fijado en este gran e importante detalle que Dios puso en el ser humano: sentimientos. Parece un pequeño detalle, pero significa bastante, hermano. Dios puso en el ser humano sentimientos por los cuales a través de ellos nos podemos expresar, hermano. Mire, tan solo con estos sentimientos se puede manifestar el estado de ánimo de un ser humano. Si nosotros tenemos una situación difícil, si tenemos un problema, una adversidad, una situación de riesgo, quizás los sentimientos se hacen presentes. Nosotros podemos darnos cuenta que estos son poderosos, mi amado hermano, porque es a través de ellos que se define la conducta del ser humano. A Dios le plació así, poner sentimientos en el ser humano. Y estos son importantísimos, ahorita lo vamos a descubrir. Mire, tan solo cuando nosotros estamos tristes, cuando hay necesidad, simplemente no podemos estar bien al 100%. Cuando hay una preocupación, usted no me dejará mentir, iglesia, nosotros andamos quizás preocupados, no estamos totalmente contentos. Hay algo que nos impide ese sentimiento de preocupación, de qué va a pasar en esta enfermedad, qué me van a decir los médicos, en esa situación económica quizás que no sé, ahorita no tengo empleo, ¿qué voy a hacer el día de mañana para darle de comer a mi familia? Empieza a manifestarse ese sentimiento que es la preocupación. Todos los seres humanos hemos experimentado qué es la preocupación, qué es el temor, qué es la adversidad. Pero fíjese cómo es Dios bueno, que a través también de los sentimientos nosotros hemos comprobado que cuando hay alegría, también los sentimientos se manifiestan. Ahorita en las alabanzas yo podía ver hermanos con lágrimas en sus ojos, y no precisamente de tristeza, sino de paz, de alivio, una sensación de sentirse renovado por dentro interiormente, que a través de las alabanzas la mano protectora del Señor
está con nosotros. Esos sentimientos, mi amado hermano, que a Dios le plació dejar en el ser humano, son importantes, mi amado hermano, y son vitales. Fíjese tan solo, mi amado hermano, aquí va a estar el mensaje que Dios tiene para todos nosotros en esta mañana. Es muy diferente, mi amado hermano, que un ser humano viva separado de Dios, lejos de Dios, y sus sentimientos sean iguales a aquel que está cerca de Dios. El que vaga allá afuera sin Dios y sin esperanza tiene sentimientos al igual que el que está cerca del Señor. Pero mire, lo importante y el mensaje que Dios nos va a dar en esta mañana es que esos sentimientos, mi amado hermano, no son iguales. El que vive separado de Dios, el que vive, y me refiero a separado de Dios por nuestros amigos que nos visitan por primera vez, separado de Dios, el hombre que vive sin Dios en su corazón. Aquel que nunca ha decidido aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no se ha convertido automáticamente en su hijo y vaga separado de Dios. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando a este mundo se introdujo el pecado, automáticamente la separación hombre-Dios se dio por el pecado. Y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y solamente a través de Él tenemos una reconciliación con Dios. A esto me refiero, vivir separado de Dios. Aquel que vive separado de Dios en este tiempo, usted lo está presenciando en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos donde la maldad se multiplica. Usted se ha dado cuenta de los sentimientos que ya se viven allá afuera en una persona que vive lejos de Dios. Una persona que vive separada de Dios sin el Espíritu Santo en sus vidas, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 7:5, fíjese cómo es los sentimientos de una persona, de un ser humano que vive lejos, separado del Señor, sin haberse reconciliado con Él. Recordándole, amigo, que los brazos del Señor siempre están abiertos para perdonarle. Romanos 7:5, fíjese qué sentimientos teníamos muchos de nosotros antes de conocer al Señor. Muchos aún los tienen, muchos los están viviendo. Y fíjese, dice Romanos 7, versículo 5, ¿lo tiene mi hermano? Esto es, cuando un ser humano vive separado de Dios, así son sus sentimientos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, dice el versículo 5, las pasiones, igual a sentimientos pecaminosas que eran por la ley, ¿en dónde obraban, hermano? Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esclavos éramos del pecado cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero le damos testimonio a nuestros amigos que están aquí por primera, segunda vez, que están por primera vez quizás escuchando la palabra de Dios a través de un audio. Les decimos que algún día apareció el Señor a nuestras vidas. ¿Y sabe de dónde nos rescató el Señor, amigo? El Señor nos rescató de lo vil y menospreciado del mundo. Muchos éramos alcohólicos, muchos drogadictos, muchos quizás al borde del divorcio, muchos quizás de aquí estuvieron en anexos de drogadicción, muchos quizás de los que estaban aquí eran los peores, quizás ahí en sus matrimonios, mas sin en cambio Dios, siendo fiel, llegó a nuestras vidas y nos restauró. Y no fuimos comprados a cualquier precio, iglesia, fuimos comprados a precio de sangre. Amigo que nos escuchas, quizás usted, amigo, que en estos momentos está presenciando por primera vez la palabra de Dios, déjeme decirle una cosa. El Hijo de Dios vino con un objetivo a este globo terráqueo.
Dios entregó a su único hijo, amigo, por usted. Y quizás usted pueda pensar, ¿a poco ese tal Jesucristo, ese Dios que muchas veces he escuchado, que me han quizás por ahí hablado, ese Dios es verdadero y me conoce? Dios le conoce, amigo, desde el vientre de una mujer. Y tiene un objetivo, que su alma no se pierda. Ese es el objetivo que Dios tiene para su vida. Jesucristo, sus mismas palabras dijeron a aquellos discípulos: esta es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este es el objetivo que Dios tiene para su vida. Pero déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios expresa que usted, mi amado hermano, vive, amigo que nos escucha, separado de Dios. Es muy diferente llevar unos sentimientos, tener unos sentimientos separado de Dios, a tener unos sentimientos de la mano del Creador. Cuando llegamos a Dios, cuando entregamos nuestra vida al único y suficiente Salvador, al único Dios verdadero que se llama Jesucristo, nuestros sentimientos comienzan a cambiar. No es lo mismo vivir atado al pecado, no es lo mismo vivir con una atadura, con una cadena espiritual que se llama pecado, que vivir sin esas ataduras, vivir libre y de la mano del Creador. Fíjese los sentimientos que tiene una persona, un hijo de Dios, un ser humano que ha decidido rendir su vida al Creador. Automáticamente, cuando tú decides voluntariamente, amigo, a ti que vives separado de Dios, nosotros te lo damos por testimonio. Cuando tú decides voluntariamente rendirte al Señor y decirle: te acepto en mi corazón como Jesucristo, como el único Salvador, el Espíritu Santo empieza a tratar con tus sentimientos. Y estos ya no son iguales. Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos otros sentimientos. Fíjese, los que hemos sido decididos seguir a Cristo, fíjese la palabra de Dios ahí en Gálatas 5:24. Estos son los sentimientos ahora de los que hemos decidido seguir a Jesús, de los que hemos decidido seguirle al Señor y renunciar a nuestra vida. Fíjese en Gálatas 5, versículo 24, y me dice un amén ahí. Fíjese, estos sentimientos son los que hemos decidido aceptar al Señor. Los que en un momento dado decidimos seguir al Maestro, a Jesucristo en nuestras vidas. Fíjese cuáles son ahora los sentimientos que tiene el ser humano. Pero los que son de Cristo, ¿qué pasa con ellos? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, dice la Escritura, o sea que esos sentimientos, esos deseos que yo tenía anteriormente cuando no conocía a Dios, ahora han sido transformados. Ahora ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Fíjese, tan solo para ponerle este ejemplo, para darle más panorama a esta palabra que el Señor nos trae esta mañana. Este hombre que dijo estas palabras que le acabo de decir, Gálatas 2:20, el apóstol Pablo. Este hombre que nos da un gran testimonio y nos da un gran ejemplo. Fíjese, para tener más panorama, este hombre en un momento de su vida, antes de ser creyente de Jesucristo, era una persona que tenía sentimientos. Y fíjese qué sentimientos tenía este hombre antes de tener su encuentro con Dios. Fíjese en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, si me acompaña por favor. Este testimonio de este gran varón, el apóstol Pablo, en estos momentos antes de su conversión, llamado Saulo. Hechos 8, versículo 3, cuando está ahí, glorifica al Señor. Esto es para que tengamos mayor panorama, hermano,
de lo que estamos hablando, que son los sentimientos. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, y me dice un amén cuando esté ahí. Dice la palabra de Dios, todavía escucho por ahí unas hojas, y dice la palabra de Dios, fíjese los sentimientos que tenía este hombre antes de conocer al Señor, cuando vagaba sin Dios y sin esperanza en su vida. Fíjese lo que dice ahí, fíjese cómo eran sus sentimientos de este hombre y ponga mucha atención. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Fíjese qué sentimiento tenía este hombre. Este hombre era un judío de nacimiento y este hombre lógicamente tenía el celo. Él odiaba en esos momentos a los cristianos. Y mire, dice ahí en el 9:1, allá atrásito, adelantito, en el 9, versículo 1. Fíjese cómo era su sentimiento de este hombre, de este varón Saulo. Y dice en el 9:1, ¿lo tiene mi hermano? Saulo, respirando aún amenazas de muerte, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese el 1, Saulo respirando amenazas de muerte. Un hombre que tenía odio en su corazón. Un hombre que no podía ver a los cristianos ni en pintura, dicen por ahí. Dice que él pedía cartas a los jueces y decía, envíame a mí. Y iba casa por casa y los sacaba arrastrando y los presentaba ante los concilios. Estos son los sentimientos de un hombre que vivía separado de Dios, ajeno a la misericordia de Dios y ajeno a la bondad del Creador. Y usted no me dejará mentir, usted transita por las calles de esta ciudad, yo transito por las calles de esta ciudad, usted se desenvuelve en un trabajo, en una atmósfera en donde se está respirando ya estos sentimientos. Los hombres de allá afuera que viven sin Dios no tienen los mismos sentimientos de aquel que ya conoció a Dios. Allá afuera, así como este ejemplo de este hombre, de este varón Saulo, dice que él odiaba a los cristianos allá afuera, también de igual forma hay en la actualidad quien aún odia a los creyentes. ¿Y cuál es la situación allá afuera que se respira? ¿Cuáles son los sentimientos de la humanidad allá afuera en estos plenos momentos ya que estamos viviendo finales? Usted llega a un centro comercial en su vehículo, busca un lugar para estacionar su vehículo y empieza ahí a meterse y llega otro y se mete. ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son los sentimientos de aquella persona que vive sin Dios a su vida? ¿Cuáles son los sentimientos del vecino que vive a su lado, que quizás hoy precisamente en la madrugada estuvieron con música, alcoholizándose y usted no podía dormir? ¿Cuáles son los sentimientos del mundo hacia los cristianos? Dice la Escritura algo muy importante: en los postreros tiempos nosotros vamos a ser perseguidos. ¿Y cuáles son sus sentimientos, mi amado hermano? ¿Cuáles son sus sentimientos, iglesia, hacia un mundo hostil, hacia un mundo que está viviendo bajo amenazas, bajo delitos, bajo pecados? Este mismo hombre del que hablamos, Saulo, en un momento dado tuvo su encuentro personal con Dios, el Creador, el Dios omnipotente, el gran yo soy, la torre fuerte. Él mismo se hizo presente a su vida. Y mire qué encuentro y con qué hombre, un hombre que odiaba a los cristianos, un hombre que buscaba a los discípulos del Señor para entregarlos ante los concilios. Tuvo su encuentro con el Señor y este hombre escuchó unas palabras que decían: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y este hombre en esos momentos, sus sentimientos, imagínense cuáles fueron. Él odiaba a Dios. Y cuando tuvo su encuentro personal con Dios, sus mismos sentimientos comenzaron a cambiar. Fíjese qué pasa después. Gálatas 2:20 dice ahí, atrasito, el mismo hombre del que estamos leyendo, que respiraba amenazas de muerte, aquel hombre que odiaba a aquellos seres humanos que se decían cristianos, fíjese ahora sus sentimientos allí en el libro de Gálatas 2, versículo 20. Y ponga mucha atención porque está hablando el mismo hombre. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, fíjese los sentimientos que ahora tenía este varón, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjese ahora los sentimientos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, decía este hombre, ahora vive Cristo en mí. Ahora ya mis sentimientos han sido cambiados. Ahora ya no hay odio. Ahora se ha manifestado Dios en mi vida y mis sentimientos son diferentes. Y aquí viene el mensaje, iglesia, para todos nosotros. ¿Sabe dónde se aprecian mucho los sentimientos? Dentro de una iglesia. Allí es donde se aprecian nuestros sentimientos. Aquí dentro de la iglesia, hermano, es donde muchas veces nosotros, esos sentimientos se manifiestan, aunque ya hemos sido comprados y lavados con la sangre preciosa de Cristo. ¿En dónde más se aprecian más que aquí, mi amado hermano? En una iglesia. Fíjese tan solo en Primera de Pedro cómo deberíamos de estar dentro de una iglesia según la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y me dice un amén. Este es el sentir y los sentimientos de cómo deberíamos de estar dentro de una iglesia. Primera de Pedro 3, versículo 8, y me dice un amén cuando está ahí. Y dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 3:8, fíjese la situación y fíjese los sentimientos que deberíamos de tener en una iglesia. Finalmente, sed todos como de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No olvide esta palabra, amigable. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Este es el sentimiento de una iglesia. Así deberían de ser los sentimientos dentro de una iglesia. Un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo Señor, un mismo sentimiento hacia mi prójimo, hacia mi hermano que se sienta a un lado de la banca, que se sienta atrás, que se sienta enfrente, al que se para aquí, al que cuida la puerta. Pero ¿qué ocurre, iglesia, cuando en esos sentimientos no está el común sentir? ¿Qué pasa, mi amado hermano, cuando dentro de la iglesia todavía nosotros criticamos, murmuramos, hablamos contra el prójimo? ¿Qué pasa todavía cuando esos sentimientos de odio en mi corazón hacen que yo ya no le hable a mi hermano? ¿Qué pasa cuando hay todavía esos sentimientos de decir, es que ese hermano que está predicando me cae mal? ¿Serán de Dios esos sentimientos? ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces, iglesia? Que hay quien anda todavía por sentimientos y no por el Espíritu Santo. Los que hemos creído en Dios
Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y no por los sentimientos. Nosotros, los que hemos sido lavados ya con la sangre preciosa del Cordero, debemos de estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, compasivos, amigables, no devolviendo mal por mal. Y está hablando a los de dentro de la iglesia. Si aquí dentro de la iglesia, mi amado hermano, usted y yo, muchas veces se manifiestan esos sentimientos, ¿cómo seremos allá afuera, mi amado hermano? En donde no nos conocen, en el trabajo, con mi vecino. ¿Cómo seremos allá? ¿Cuáles serán nuestros sentimientos si aquí dentro de una iglesia critico, murmuro, tengo odio, tengo resentimiento? Es más, le dejo de hablar a mi hermano. ¿Cómo serán nuestros sentimientos allá afuera? ¿Cómo se manifestará esto allá afuera? Decía el apóstol Pablo, no se lo olvide, mas los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Ya no vivo yo, mis sentimientos ya no deben de ser los de un hombre terrenal que vive sin Dios y sin esperanza. Cristo ya pagó el precio. Ahora yo soy un hombre nuevo, un hombre renovado, aquel que va en el tránsito y se te mete una ruta, un taxibús y te dice una cierta de palabras antisonantes, grandes. ¿Qué es lo que debes de hacer en esos momentos? ¿Cuáles son tus sentimientos? La palabra de Dios dice, bendecirlos. Pero qué trabajo cuesta. ¿Qué trabajo cuesta amar a aquel vecino que quizás 3, 4 de la mañana totalmente intencional te pone la música para que no puedas levantarte hoy? Qué difícil. Pero Cristo nos demostró que sí se puede. Cristo nos puso el ejemplo y no hizo acepción absolutamente de ninguna persona. Cristo murió por todos nosotros. ¿Y cuáles son los sentimientos ahora que yo he sido comprado, que soy un hijo de Dios, que he sido revestido con la gracia de Dios? Ahora mis sentimientos hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia mi vecino, hacia el de la ruta, hacia el del transporte, hacia el del trabajo, mis sentimientos deben de ser diferentes ya. Pero si aún andamos en la carne, hermano, si aún los deseos pecaminosos hacen que se manifiesten los sentimientos del viejo hombre, déjeme decirle una cosa, Cristo ya viene. Y viene por una iglesia ¿cómo? Limpia, sin mancha y sin arruga. Tan solo los que han crucificado, los que han logrado crucificar, como dice allí en Gálatas 5:24, los que han logrado crucificar la carne son los que están experimentando la bendición de caminar la segunda milla. Dice el Evangelio de Mateo 4:41, no se me distraiga, hermano. Evangelio de Mateo 4, versículo 41. Este es un panorama más amplio. ¿Usted cree que Dios, el Hijo de Dios, no se encontró con estos sentimientos cuando llegó aquí a la tierra? Claro que los encontró, hermano. Claro que los encontró, amigo. Fíjese, ahí en Mateo 4, versículo 41. Ok, perdón. Tienes razón. Estamos hablando del 4, versículo. Traía por ahí mal el apunte, hermano, discúlpeme. Aquí está. Es el capítulo 5, versículo 41. Le ofrezco una disculpa, hermano. Este sí llega al 41. Fíjese, cuando Jesús llegó a este mundo en forma de hombre, siendo Él el Hijo de Dios, se encontró con una cosa muy peculiar en los seres humanos. Se encontró con que sus sentimientos estaban llenos de odio.
Y había leyes en aquel entonces como las hay en la actualidad. Y una de esas leyes que había en aquel entonces es de que cualquier ciudadano romano tenía ciertos derechos sobre el judío. Aquellos hombres romanos, fíjese qué ley, a mí me impresiona la palabra de Dios y me impresiona, no me dejará de impresionarme. Fíjese qué ley había en aquel entonces. Si yo era romano, si yo era de ciudadanía romana, tenía ciertos derechos sobre un judío. Y si en estos momentos yo venía del mercado con mi carga, con las bolsas, con quizás ahí todo lo que había comprado, yo podía ver pasar a un judío y le podía decir, hey, ven, por la ley que me es dada, tienes que cargar mis bolsas de mandado 1 milla. Y cuidado, y rezongues, porque estás bajo la ley. ¿Y qué tenía que hacer aquel hombre? Tenía que dejar a sus hijos, quizás si él iba con su esposa, con sus pequeños, tenía que dejarlos y cargar 1 milla esa carga. ¿Qué sentiría el corazón en esos momentos? Imagínate que tú y yo somos judíos. Imagínate que saliendo ahorita, tú vas saliendo con tus hijos y pasa un romano y te dice, ¿sabes qué? Deja a tus hijos de tu familia y carga hasta mi carro las cosas que he comprado. Y es una ley, no es si lo quieres hacer. ¿Qué sentiría el corazón? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿Placer? Así estaba la situación en aquel entonces cuando vino Jesús. Y al venir Jesús, dice que Él vio el corazón de aquellos hombres. No vio al ser humano, iglesia, vio el corazón interno. Y dijo estas cosas, yo conozco que no tenéis amor de Dios dentro de vosotros. Judíos contra romanos. Odio tras odio. Viene el Hijo de Dios y reforma todas esas leyes, espiritualmente hablando. Y fíjese qué es lo que lanza Jesús. Cuando estaba el sermón de las bienaventuranzas, empieza a hablar Jesús y les empieza a decir del amor hacia los enemigos. Y les empieza a decir a todos aquellos que les maldigan, bendíganlos. Aquellos que les golpeen la mejilla, ponerles la otra. ¿Qué empezaba a sentir el judío? Oye, pues este está como que fuera de sí, ¿no? ¿Cómo es que vamos a amar a estos romanos que constantemente el yugo de esclavitud está sobre nosotros? Y Jesús sabía del corazón, sabía lo interno que había en el ser humano. Y fíjese, cuando hablábamos de esto, ahí en el versículo 41 les dice Jesús, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ¿qué pasa con él? Caray, ¿qué pensaría el judío? Ahora ya no va a ser 1, ahora van a ser 2. Y muchos no entendían. Los que comenzaron a obedecer esta práctica fueron los que empezaron a comprobar que a través de la obediencia de Dios se cambian los sentimientos. Cuando aquel hombre, imagínense, empezaba a obedecer y decía, yo me acuerdo de este hombre, estoy cargando la milla, ya voy a terminar 1. Pero aquel maestro dijo que la cargara 2. Y aquel hombre empezaba a obedecer y el romano le decía, bueno, hasta aquí es la milla, hasta aquí termina. Y decía aquel judío, no, espérate, ahora te la voy a cargar 1 milla. ¿Qué decía? ¿Cómo se quedaría el romano? Pues cárgala 3 si quieres. Pero se quedaba asombrado. Decía, ¿cómo es posible si estos nos odian? Ahora está cargando mi carga 1 milla extra. ¿Por qué sus sentimientos están cambiando? Porque está obedeciendo al Hijo de Dios. Cuando comenzamos a obedecer a Dios, nuestros sentimientos comienzan a cambiar. Ya no hay odio, ya no hay rencillas, ya no hay enemistades, ya no hay pleitos. Porque el Hijo de Dios empieza a tratar con nuestros sentimientos. Y ahora ya no somos guiados por ellos. Ahora el Espíritu Santo es el que nos guía. Es el que nos hace ser amables. Aquel que se te mete en la ruta y te dice palabras antisonantes. Cuando tú lo ves le dices un Dios te bendiga. ¿Quién produce eso en el corazón? El Espíritu Santo a través de la obediencia.
Solamente, escuche bien, iglesia, y lo digo para mí también primeramente, solamente los que han logrado crucificar la carne a las pasiones y a los deseos son los que están experimentando cargar la segunda milla. Quizás tú estás empezando, quizás tú estás a mitad de la milla, pero aún hay odio en tu corazón. Quizás aún hay el odio contra tu esposo. Quizás tú como varona todavía tienes el resentimiento de lo que te hicieron de pequeño, de ese abuso. Quizás tú has vivido con esa amargura. Quizás tú ves a tu vecino y tú vas con una Biblia bajo el brazo y tienes el odio en tu corazón. Cristo quiere romper eso. Cristo quiere hacerte libre. Cristo quiere que tú empieces a caminar la segunda milla. Cristo quiere que ahora esa carga ya no la lleves tú, sino que ese odio sea cambiado a través del Espíritu Santo. ¿Cómo le vamos a hacer, iglesia? ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a poner la otra mejilla? ¿Cómo vamos a bendecir a aquel que te deja la basura en tu jardín? ¿Cómo vamos a amar a aquel que saca a su perro a pasear y deja sus heces ahí en tu jardín? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cree que se pueda? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta y el ejemplo de Jesús. Fíjese qué es lo que debemos de hacer, no porque yo lo diga, iglesia, porque lo dice la palabra de Dios. Fíjese lo que nos aconseja la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 21. Un texto muy conocido por nosotros, pero quizás nuevo para usted, amigo. Esta es la palabra de Dios. Fíjese cómo vamos a lograr cambiar esos sentimientos. Esto es una práctica. Romanos 12, versículo 21. Y me dice un amén cuando esté ahí. Aquí está el cómo hacerle. Si usted se preguntaba, ahora cómo le voy a hacer, cómo vamos a hacer esto, aquí está la respuesta. Escudriñémosla para nuestros corazones. Fíjese lo que nos dice el Señor, Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino ¿qué? Ahí está la respuesta. No seas vencido de lo malo. Si aquellos te maldicen, no seas vencido de eso. Si aquellos te menosprecian, los que tienen sentimientos duros, si aquellos te humillan, no seas vencido de eso. Vence eso tú con el Espíritu de Dios. No pelees tú esa batalla, tú no la vas a poder ganar. Dile al Espíritu de Dios, vénsela. Va tú delante de la batalla y peléala por mí, porque yo no puedo. Esas batallas no las debemos de pelear nosotros, hermano. Esos sentimientos, nosotros, nuestra labor es agarrarlos y crucificarlos. Cuando Dios vea que yo estoy crucificando mis deseos, esos sentimientos pecaminosos, el Espíritu Santo automáticamente me va a apoyar y me va a decir, ahora ya no vas a vivir tú, ahora yo, el Espíritu Santo, voy a vivir dentro de ti. Y ahora lo que tú vas a actuar, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, el Espíritu Santo, el que te ha sellado, el que te ha comprado con precio de sangre y ahora llevas un sello. Ese sello se llama el Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor, no se quede con las ganas. El Espíritu de Dios está aquí. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza, Padre Santo. Este sentimiento, amigo, usted que nos visita por primera vez, este sentimiento de aplaudir no es por una alegría emocional. Esto no es un emocionalismo. Sentimos la presencia de Dios en este lugar. Es por eso que aplaudimos, no al hombre que está aquí parado. Nosotros somos vasijas de barro. La excelencia del poder es la del Espíritu Santo. Usted está sintiendo que le está hablando el Espíritu Santo. Yo lo siento, hermano. Entonces, ¿en quién hemos creído? El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para enseñarnos. Está aquí para resolver esas situaciones difíciles. Yo lo creo. No es palabra de hombre, amigo, es palabra de Dios. Dios quiere que nosotros, a través de su santa palabra,
nos demos cuenta cómo es que debemos conducirnos en esta vida. Esto no es psicología, amigo. Esto no es conducta moral. Esto es Dios formando al ser humano. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, amigo, usted que me escucha quizás a través de este audio, porque este audio está siendo grabado y no sé hasta la misericordia de Dios hasta dónde vaya a llegar. Pero si usted está escuchando este audio, está ahora comprobando de que Dios tiene un propósito, que usted no se pierda. Que cuando llegue el final de nuestras vidas, cuando usted y yo descendamos al polvo, entonces no muramos, sino que durmamos. Esa es la fe del cristiano. Que algún día, escúcheme bien, amigo, usted podrá decir, uy, estos están medios mal de la cabeza, pero la Biblia lo dice, que vamos a ver cara a cara al Señor. Esto es por lo que yo estoy aquí. Yo no estoy aquí por mis sentimientos, iglesia. Nosotros no debemos de estar aquí por sentimientos. Nosotros debemos de estar aquí por el Espíritu Santo, reconociendo que vivíamos en una mala manera de vivir. Y Dios nos compró, tuvo misericordia. Imagínese, hermano, cuánto hombre allá afuera vive sin Dios y sin esperanza. En el alcoholismo, en la drogadicción, desesperado, quizás a punto de ponerse una pistola en la cabeza y terminar con su vida. Mas sin embargo, usted y yo hemos alcanzado misericordia. El día de hoy no estamos desesperados, no estamos pensándole cómo hacerle. Tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y tenemos la promesa más grande del Hijo de Dios, que nos dice, yo no te voy a dejar solo. Yo te voy a acompañar todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Hasta esos momentos el Espíritu de Dios va a estar con nosotros y nos está apoyando y nos está diciendo, mío eres tú, yo te compré a precio de sangre. Tú eres mi hijo, yo soy tu Dios, soy tu protector. Ahora, si tú tienes esos sentimientos, ese odio hacia tu prójimo, en el nombre de Jesús yo te pido que ya no lo cargues. Yo te pido que lo dejes en esta oración. Yo te pido que hagas un compromiso con Dios delante del Padre y le digas, si tengo odio hacia mis padres, hacia mis hermanos, hacia mi esposo, a mi ex esposo, a mis hijos, en estos momentos Dios tiene el perdón para tu vida. Tú puedes empezar a vivir una vida de sentimientos guiados por el Espíritu Santo y vas a comprobar que caminar la segunda milla es la mejor bendición que un creyente puede tener. Aquel que te digan, ¿sabes qué? Te maldicen por ser cristiano, se burlan de ti por ser cristiano y creer en el Evangelio. Aquellos vecinos que se burlan, que te dicen, aquellos hombres que te ven vestido así, dicen, burla. Déjame decirte una cosa, tú que me escuchas, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo sé en quién he creído y es poderoso para deshacer las obras de las tinieblas. Satanás quiere que vivas atados a esos sentimientos. Satanás no quiere que tú seas feliz completamente. Satanás tiene una cadena espiritual atada en el corazón que se llama odio, fornicación, pleitos, enemistades, celos, contiendas. Tú sabes cuál es tu cadena. Yo sé cuál es mi cadena. Pero yo sé que Dios es poderoso para romperla. Y si tú en esta mañana estás dispuesto a dejar ahí tu odio, esa rencilla, a través de una oración, déjame decirte una cosa, el Espíritu de Dios te va a hacer libre. El compromiso es personal, iglesia. El compromiso es yo con el Creador. Yo ya no puedo seguir viviendo así. El Espíritu lo sabe, pero el Espíritu de Dios está aquí en este lugar para romper con toda cadena de maldición. Póngase de pie, iglesia. Bendito Padre, tú conoces, Señor, nuestra condición, Padre. En estos momentos, Espíritu Santo,
Queremos pedirte, Padre, perdón, Espíritu Santo, por nuestras faltas, Señor. Espíritu Santo, perdónanos, Señor, por muchas veces flaquear, Padre. Ten misericordia, Hijo de Dios, de nosotros, porque muchas veces no entendemos, Señor, lo que hacemos, Padre. Señor bendito, ten misericordia, Padre, de nuestros pecados, Señor. Tú conoces que somos polvo, Padre, que hay veces que no podemos, Señor, con este odio, con esta rencilla, Señor. Pero tú que eres bueno, Señor. Tú que tu misericordia que sobrepasa todo entendimiento, Padre, quieres en esta mañana, Padre, sanar nuestros corazones, Señor. Padre, queremos hacer un compromiso delante de ti, Señor. Padre, yo pongo delante de tu presencia todo aquel sentimiento que no proviene de tu Espíritu Santo. Padre, yo lo pongo delante de ti para que tú, Señor, en el nombre de Jesús lo diluyas, Padre. En el nombre de Jesús, tú, Señor, le pongas bajo los estrados de tus pies, Padre. Que todo ese sentimiento de odio, de envidia, de vanagloria, Padre, que todo ese sentimiento que no conviene, que me separa de tu presencia, Padre, que en estos momentos se ha dejado aquí, Padre. Que tú lo lleves, Señor, porque ya no puedo yo cargarlo, Señor. Padre, reconozco que yo no puedo. Tú eres el autor y el consumador de la fe, Señor. Haz a un lado nuestra incredulidad, Padre. Permítenos amar, Señor, con ese amor que tú pones en nuestro corazón, Señor. Padre, perdónanos como iglesia. Perdona la crítica, Señor. Perdona todo aquello, Señor, que no conviene. Perdónanos las veces, Señor, que hemos hablado contra ministros, Padre, que hemos hablado contra nuestros pastores, Señor, con los diáconos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por hablar mal de nuestro prójimo, Señor. Ahora, ayúdanos en nuestro corazón a cargar, Señor, la segunda milla, Padre, porque es lo que a ti te agrada, Señor. Limpia los corazones, Señor, de mis hermanos, Padre, el mío, Señor. Ayúdanos como iglesia para que haya este mismo sentir, Señor, este mismo pensar, Señor, este mismo sentimiento a través de tu Espíritu Santo. Alivia, Señor, donde hay ataduras, Padre, ataduras que ha puesto de maldición el enemigo, Padre. Que en estos momentos, en este día, Padre, esas ataduras, Padre Santo, que vienen de generación tras generación en estos momentos, por la sangre de Cristo, sean rotas en el nombre de Jesús. Padre, da libertad a esta iglesia. Padre, guíanos a través de tu Espíritu Santo y no de sentimientos, Padre. Señor, te damos la honra y la gloria porque sabemos que solamente tú nos haces libres. Padre, permítenos vivir ahora guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por escuchar esta oración. Amén. Dele palmas al Señor, mi amado hermano. Y recuerda, hermano, no seamos vencidos de lo malo, sino antes bien venzamos al mal con lo bueno. Que Dios les bendiga, hermanos.